esto que leí, y empezaba por lo de Aristóteles, ¿no? Aristóteles pone muchos de los temas que dentro de la filosofía de la religión se tocan bajo la filosofía teórica. Gustavo, me parece, que pone la experiencia religiosa, y esto es un gran hallazgo, dentro de la filosofía práctica, junto con ética, política y economía que estaban aquí mencionadas. Y me parece que es muy fecundo, es más, no sé si Gustavo lo hace, yo lo hago porque para eso están los pensadores, tomar a los pensadores para hacer otra cosa, y me parece que es una idea muy fecunda poner dentro de una hermenéutica, es decir, dentro de una comprensión de la vida y dentro de una forma realizativa de vivir la vida y dar sentido, me parece una idea muy fecunda para abordar la filosofía de la religión, ya no de una perspectiva teorética sobre argumentación o no de existencias de entidades, sino desde el modo de realización y de dar sentido a una vida. En Latinoamérica, y acá es la racionalidad un tanto esquiva, como él reflexionó, no me atuve tanto a lo que se pactó, y yo escribí una carta para Gustavo. Querido Gustavo, desde el último abrazo que nos dimos, que sentí particularmente tierno como el de un padre, tu entusiasmo por seguir construyendo una comunidad epistémica y latinoamericana, aunque temo que no pueda seguirte en todo lo que tú pensaste como Latinoamérica, se convirtió ahora en mandato. Pero es un mandato moderno, como creo que aceptarías con agrado, que se asume libre e informado, es decir, autónomamente. Es la normatividad de la vida, como tantas veces nos enseñaste. Con estas palabras intento decir qué entendí de ese imperativo intersubjetivo que lograste construir entre nosotros. Nos dices, en tu último libro, la modernidad en América Latina está entrelazada con mi biografía intelectual. Por ello, eres un hombre moderno latinoamericano, por lo que autocomprendiste que somos, por lo que deseabas que seamos también. Antes hombre, luego filósofo, aunque esta distinción en tu caso quizás sea inútil, pero me sirve para indicar que tu humanidad fue particularmente incisiva entre nosotros, para mí mismo. Te debo, no uso el término en el sentido capitalista imperante, decisiones y acciones que desde tu aguda racionalidad práctica y procedimental se encontraron conmigo desde fines del siglo XX. En 1999 lo conocimos como profesor en las aulas de la facultad de esta y nos clavaste la molesta espina racional sobre la modernidad europea, con Weber, con Habermas, con Appiah, y sobre la otra modernidad, la latinoamericana. Mi pasión latinoamericanista y liberacionista me alejaba de tus tramas alemanas, mas la espina moderna latinoamericana no me la pude quitar. Quizá no la quiero quitar. Te debo esa espina de la modernidad. Estudiando un autor muy distante de tus lecturas, el quechua aymara boliviano Fausto Reynaga, encontré una reflexión que en algún sentido me remitió a ti. Reynaga afirma que existe una nobleza de la sangre y una nobleza de la razón. Reynaga fue un indio y según la visión racista occidental no poseía asomo alguno de nobleza de la sangre. Por ello, cuenta el joven Reynaga, se aferró a la nobleza de la razón. Interpreté a Reynaga como un ilustrado indio, con una honda fe en la razón. ¿Por qué lo traigo aquí? Pues creo que tú también entendiste que si habría alguna nobleza, esta provendría de la razón, o mejor, de la racionalidad, no de la biología. Por ello, quizá, los últimos años, insistentemente me decías que te tuteara. Confieso que nunca pude hacerlo sin alguna molestia, pues mi etos cultural indica que al hombre y mujer mayor no se tutea. En eso, tu igualitarismo moderno se enfrentó a mi jerarquismo cultural. Esa fe en la razón te hizo altamente exigente, contigo y con los que dialogabas y formabas. En los 90, cuando Latinoamérica era una pasión inútil
perimida, superada, ninguneada, te debo un libro que vos mismo tradujiste, Pensamiento Político Moderno en América Latina, del año 95, de Nicholas Bers, que entiendo es un politólogo alemán y amigo tuyo, y que ahora recuerdo, aún pensabas invitar para dar un curso acá en la universidad. De este libro me impresionó la abundantísima bibliografía latinoamericana y la amplitud del tratamiento del tema, del cual yo creía que había muy poco dicho. Aún guardo las fotocopias. Si en tus clases nos ingresabas a la dura argumentación habermasiana y apeliana, ¿por qué me diste ese libro? De aquellas clases entendí que nos proponías lo siguiente: hermenéutica sin crítica es conservadurismo. Crítica sin hermenéutica quizá sea ideología. La plural tradición liberacionista latinoamericana fue el lugar que elegí y elegimos con algunos amigos para entendernos en esta compleja Latinoamérica. Aquí está la otra deuda, quizá la más influyente de mi vida intelectual. Primero fue el libro, luego la historia. El libro en cuestión es Filosofía de la Liberación Latinoamericana, de Horacio Ceruti Bulwer. A fines de los 90 leí con entusiasmo inusitado, percibiendo la crueldad de los años 70 entre su trama. Fue en esa obra que leí por primera vez sobre tu posición y tu obra. No toda tu obra, evidentemente, sino la inicial, la de juventud, la de los años 70. Horacio distinguió entre un sector populista de la filosofía de la liberación y otro crítico del populismo, y te situó entre el sector crítico del populismo. Recuerdo el primer interrogante que tuve al respecto. ¿Ese Gustavo Ortiz que aparecía en esta obra era el mismo que tuve como profesor en la UCC? ¿Por qué la duda? Pues en tus clases eras un crítico incisivo de la llamada filosofía de la liberación latinoamericana. Recuerdo que tu rostro adquiría un tono serio, hasta sombrío, cuando hablabas de lo que te parecía un problema central de aquellos años revolucionarios y luego sombríos, los 70. Ese problema radicaba en las decisiones políticas o impolíticas carentes de racionalidad. Creo que esto te apesadumbraba, pero tu posición, esta que percibíamos a fines de los 90, ya estaba anunciada décadas atrás. En 1977 afirmabas lo siguiente, y cito en extenso Gustavo: el estruendo de la teoría de la dependencia fue tan grande que alcanzó también a despertar del sueño dogmático a vastos sectores dedicados a la filosofía. Los filósofos comenzaron a hablar de dependencia cultural, alienación, ideología, etc., y se propusieron crear una filosofía en, de y para Latinoamérica. La denominaron filosofía de la liberación. Los filósofos de la liberación comenzaron a tartamudear el lenguaje, por otra parte bastante esotérico, de las ciencias sociales. Fue un gesto meritorio, porque por primera vez y en forma sistemática los filósofos comenzaron a pensar temáticamente la realidad latinoamericana. Pero era al mismo tiempo una peligrosa aventura del espíritu. En efecto, el rechazo de las filosofías noratlánticas, todas las filosofías europeas, sus epígonos norteamericanos, posteriores al Renacimiento, y cuasi justificaciones metafísicas del imperialismo, resultó ser imaginario. Los filósofos de la liberación hablaban del ser latinoamericano, al mejor del logos encubierto de la analéctica en lugar de la dialéctica, al mejor estilo de sus colegas europeos. No se percataban que el ser latinoamericano, objeto de sus reflexiones, era un topos ontológico, sino un producto histórico y social, capturable por el conocimiento racional y científico. Ni pensaron que una filosofía de la liberación tuviera que comenzar con una liberación de esa filosofía. La teoría de la dependencia y sus densas y espesas categorías en poco contribuyó a disciplinar y encauzar los arrebatos de nuestros filósofos. Lo dice en un artículo que se titula Filosofía y Ciencias Sociales en América Latina, publicado en una revista Pucara de Ecuador. Cierta ironía se percibe en tus palabras: despertar del sueño dogmático, tartamudear el lenguaje de las ciencias sociales, esas ciencias que poco pudieron disciplinar y encauzar los arrebatos de nuestros filósofos. Entonces,
¿cómo podría formar parte de esa filosofía de la liberación? Con Horacio Ceruti entendí que no había una filosofía de la liberación, sino varias, y la sorpresa mayor. Horacio te situaba en el mismo sector que él, el sector problematizador en perspectiva epistemológica y adversario del sector populista. En ese libro se citan otros trabajos tuyos y uno que siempre me llamó la atención hasta hoy y que con Carlos y otros tenemos la intención de volver a él, es su tesis de licenciatura, titulada Supuesto de un persano latinoamericano, la cultura nacional en el marco izquierdo, del año 72, que entiendo no está publicada, pero podría. Ahora bien, dije que primero es el libro, luego la historia. La historia es que en 2004, por iniciativa puramente tuya, me dijiste un día: si vos querés estudiar filosofía latinoamericana, tenés que conocer a un amigo que viene de México y te puede ayudar. Se llama Horacio Ceruti. Era justo el autor del libro aquel y además resultó tu amigo. Vos me presentaste ante Horacio y no tengo duda que me recomendaste. Desde ese año todo cambió para mí. Horacio se convirtió en mi maestro filosófico latinoamericanista. Vos mismo ayudaste, junto a Carlos Schicken, a que con una beca de Cala pudiera costearme el viaje a México, a la UNAM. Vos, que lanzabas críticas duras a la filosofía latinoamericana, me impulsabas a que me formara en ella. Pero ahí no acaba la historia. Gustavo fue un gran hombre, un buen hombre, que tal vez el silencio hace más honor que mis palabras. Gracias. Yo elegí hacer una cosa media paralela. Ahí recién el video me parece que hay un hallazgo, no creo que el camarógrafo lo supiera, pero el enfocar las manos de Gustavo era como una de sus singularidades, parece, a la hora de la clase. Pues yo elegí, voy a hacer dos cosas, creo que me sobra tiempo, pero que tiene que ver con una cosa que estaba trabajando este año y que me parece que habla, para mí me habla de Gustavo, en términos personales e intelectuales, que es un texto de Walter Benjamin. Hay una cosa que, igual que yo, entré a Gustavo, que no fue Habermas específicamente, que esa pregunta que se hacía, que para mí excedía Habermas, que es la pregunta por el sentido. Empieza así la conversación, ¿no? La conversación que está filmada, ¿no? Me parece que yo cada vez que lo escuchaba, Gustavo sentí esa pregunta. Pregunta por el sentido, pregunta por el sentido. Y el texto de Walter Benjamin se llama El narrador, y Walter Benjamin dice: un quiebre que pasa en el siglo XX es que los soldados que vuelven de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, no tienen nada para contar, no tienen nada para decir. Eso muestra que ya no tienen experiencia, quizá ya no se escucha. Entonces, dice Benjamin, a lo que nos enfrentamos a comienzos del siglo XX es una radical crisis de experiencia. Que en algún sentido, eso, ¿no? Podemos llamar, crisis de sentido, la pregunta por el sentido que hacía Gustavo. Pero lo que dice Benjamin, y esto que quisiera leer dos fragmentitos que me llevan a Gustavo para marcar dos cosas que me interesa poder recordar, es que esa crisis de experiencia se relaciona con la imposibilidad que tenemos hoy en el siglo XX, siglo XXI, de narrar. Hemos perdido la posibilidad de narrar, de contar historias, porque no tenemos experiencias. Pero dice dos cosas que me gustaría recordar de Gustavo, ¿no? Una es que los narradores, que ponen en relación Benjamin con los sabios, con los maestros, saben dar consejos. Entonces, me parece que si yo tengo que decir una o dos cosas de Gustavo, una, geográficamente, ¿no? Es una persona que daba consejos. Que eso se ha perdido, nadie da consejos. Dice Benjamin, un rasgo característico de muchos narradores natos es una orientación hacia lo práctico. Todo ello indica una cualidad presente en toda verdadera narración, aporta de por sí velado o abiertamente su utilidad.
algunas veces en forma de moraleja, en otras en forma de indicación práctica o bien como proverbio o regla de vida. En todos los casos, el que narra es un hombre que tiene consejos para el que escucha. Y aunque hoy el saber consejos no suene pasado de moda, eso se debe a la circunstancia de una menguante comunicabilidad de la experiencia. Sin contar que el ser humano solo se abre un consejo en la medida que es capaz de articular su situación en palabras. El consejo es sabiduría entretejida en los materiales de la vida vivida. Tengo que decir, ¿no? Y se acaba de decir, la posibilidad de dar consejos que está casi perdida tiene que ver con una orientación hacia la práctica, hacia la utilidad, utilidad instrumental, ¿no? Pero eso está bien, está que la apuesta en la crisis de sentido, lo decía Diego, ¿no? Es a la práctica, a una razón práctica, y yo creo que una razón práctica antigua, aristotélica, que está fundada en la posibilidad de dar consejos. Entonces, lo primero que me interesa decir a mí en estos 10 minutos es Gustavo como aquel que una y otra vez, bueno, en su biografía, me daba consejos. Es que el segundo término con el que yo recordaré a Gustavo es dar consejos generosos. Eso no es fácil. Es decir, muchas veces los consejos son tratar de llevar al otro lo que yo pienso, a mi camino, a lo que hay que hacer. Gustavo era una persona absolutamente generosa. Por ejemplo, la dijeron sobre Derrida, el enemigo íntimo de Tabernas. El narrador es una persona piadosa. Era un fragmentito. La sabiduría, la bondad y el consuelo del mundo se apiñan en alrededor del que narra. No puede dejar de reconocerse que la imagen de su propia mente, de su propia madre, los atraviesa a todos. Era de alma tan bondadosa que no era capaz de infligir el mejor sufrimiento a nadie, ni siquiera a los animales. No comía ni carne ni pescado porque tal era la compasión que sentía por todos los seres vivientes. En el narrador dice, también el último párrafo de Benjamin, que ha despertado libros de interpretación porque no saben qué quiere decir. El narrador dice, está junto al maestro y al sabio. En el narrador los sabios de oídas se acomodan junto a lo más suyo. Su talento es el de poder narrar su vida y su dignidad, la totalidad de su vida. El narrador es el hombre que permite que la suave llama de su narración consuma por completo la mecha de su vida. En ello radica la incomparable atmósfera que rodea al narrador, tanto en Lescaut, en Howe, en Poe como en Stevenson. Esta es la última oración que es extraordinaria. El narrador es la figura en la que el justo se encuentra consigo mismo. El narrador es la figura en la que el justo se encuentra consigo mismo. ¿No? Hay algo del justo, no es ni siquiera la justicia, es una persona justa, es una persona piadosa, es dar consejos de modo generoso. Eso creo que para mí